Hola, les hablan todos los profesores de dirección de personas. Tienen algunas preguntas pendientes de nuestra charla de liderazgo a modo virtual, así que hoy día las queremos contestar. Estos somos todo el equipo, Rosita Aguirre, Raúl Lagomarcino, Rafael Mis y Álvaro Espejo y María José Oche. Así que vamos a partir con las preguntas. Álvaro Espejo, si puedes partir contándonos cuáles son las preguntas que teníamos pendientes. Sí, quedaron varias preguntas sin responder. La primera que tengo anotada es, en modo virtual, ¿también importa la comunicación corporal durante una reunión? Ahí voy a partir contestando. La verdad es que sí, importa muchísimo. De hecho, en todo lo que es el modo virtual, incluso el tener el video encendido, el fondo que tengamos, cómo estamos en el fondo de presencia desde la parte de arriba, influye en si estamos conectados con las otras personas, si estamos poniendo atención y si estamos presentes. Y eso en el modo virtual es muy importante. Claro, yo creo que es súper importante porque la cara es importante todo lo que expresa, ¿eh? Los ojos, cómo miramos, si nos reímos, si, qué sé yo, toda la expresividad que tiene la cara, pero también la expresividad que tiene la voz, la expresividad del volumen, puede que las manos no se vean, ¿eh? Pero el resto del cuerpo está expresando de manera permanente. Sí, yo agregaría a eso, Rosita, que cada uno tratando de ser lo más fiel a su estilo, porque la gente percibe rápidamente si la persona está cómoda o no. Hay gente que es de un estilo más plano, pero tiene un contenido interesante y la gente lo escucha, y otros que son más extrovertidos. Y yo creo que tratar de buscar un estilo que no es el propio, aunque sea para comunicarse virtualmente, no creo que sea una buena idea. Bien. Sí, oye, pero fíjate que investigaciones de Kellogg Northwestern muestran que el solo hecho de tener un video de la otra persona y ver cómo está reaccionando aumenta las interacciones positivas y mejora el resultado de los equipos virtuales. O sea, claramente lo que tú me estás transmitiendo me da información para cómo yo actúo. Sí. Súper. Un punto que quisiera hacer es que si bien es muy difícil transmitir emociones positivas, a través de este medio es muy fácil transmitir emociones negativas o desinterés. Uno se da cuenta de inmediato cuando la persona del otro lado está con los ojos leyendo un mail, que no está conectada en la reunión. Entonces también mucho cuidado con eso, porque si bien es difícil comunicar emoción positiva, empatizar y tener todo esto que estaban comentando, cuidado que lo negativo se entiende clarísimamente a pesar de estar mediado por un medio tecnológico. Muy bien, ¿pasamos a la segunda pregunta? Sí. Pasamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cómo generamos el ejemplo en los equipos desde el liderazgo? Rafa, ¿partes tú? Bueno, mira, yo creo que el ejemplo se genera con cosas bien prácticas, por decir, por ejemplo, los horarios de trabajo, es decir, qué distinto es que un líder parta una reunión a las 8 de la mañana, 8:30, como tradicionalmente lo hace en modo presencial, a partirlo a las 11, es decir, la gente diría, ¿qué pasó? Porque estamos partiendo la reunión a las 11, ¿no? Estás dando un tono con cosas tan sencillas como los horarios. También en la interacción con la gente, la disposición del líder a ayudar al resto. Oye, yo me ofrezco como voluntario, ¿no? ¿Qué puedo hacer por ti? Yo creo que eso da un ejemplo tremendo a la gente que está con uno. También hacer cosas como preguntar cómo estás, o cómo amaneciste, cómo están en tu casa, que son cosas pequeñitas, pero que en realidad te fortalecen el vínculo. Y yo creo que también, complementando lo que han dicho, es súper importante, dando el ejemplo, ser claro en lo que se espera de la otra persona. Como las cosas que, a pesar de que cada uno tiene una realidad distinta, cada uno está pasando por este proceso en su vida personal, de todas las variedades que puede haber, ser claro en lo que se espera de la otra persona, en las tareas, y el ejemplo ahí es muy importante del líder, en el fondo, que a pesar de que estamos con muchas cosas, sí podemos cumplir, sí podemos tratar de trabajar y responder en una velocidad distinta a la de antes, pero que estamos respondiendo. Sobre esto que comentabas tú, Cote, algo que se nos pide a todos y que todos pedimos a nuestros equipos en estos días es la capacidad de ser flexibles, de adaptarnos, de acomodarnos a las nuevas circunstancias y a pesar de todo seguir para adelante.
creo que el líder en eso también puede marcar mucho el ejemplo en la medida que él también está dispuesto a adaptar su estilo, a adaptar su forma de trabajar, recibiendo feedback y sugerencias, abriéndose a la participación de la gente y también incorporando sugerencias o mejoras, o simplemente abriendo la puerta a que esas sugerencias se puedan dar dentro del equipo. Marca mucho el tono cuando te abren la puerta o no te la abren, en ese sentido lo que decía Rafa, ¿no? De marcar el tono. Si tienes la puerta cerrada, difícilmente puedas mandar un ejemplo de flexibilidad y adaptación. Claro. Perfecto. Perdón. Sí, no, Rosita, por favor. No. Era una cosa muy chiquitita en relación a esto de la puerta y tomar la puerta como el tener o no tener conectado al computador, ¿no? O la manera como tú tienes acordado. La cámara. Digamos, ¿cómo? La cámara, dices tú. La cámara, sí. Eso, la cámara, o no necesariamente la cámara, puede ser el WhatsApp o puede ser, qué sé yo, en Teams, por ejemplo, aparece en la camarita, en la pantalla una camarita arriba cuando alguien te llama, ¿no? Como las puertas abiertas visuales. Muy Perdón, bien. Álvaro. Sí, no. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que Raúl planteó específicamente en su charla, que era, ¿cuáles son las herramientas para trabajar la confianza técnica? A ver, la confianza técnica, al menos como yo lo abordé en mi charla, separándola de lo que es la confianza personal, la forma básica de desarrollarlo es a través de cumplir de buena forma las tareas que uno tiene encomendadas. Evidentemente, eso demostrará si yo soy o no digno de que confíen en mí esos desafíos técnicos. Uno puede de alguna manera generar una cierta expectativa o un prejuicio positivo de esa confianza cuando uno dice, por ejemplo, yo soy ingeniero. Entonces uno está más proclive a confiar técnicamente en esa persona que va a poder resolver a satisfacción problemas de ingeniería o problemas cuantitativos. Si yo tengo tantos años de experiencia en tal actividad, uno está más proclive a confiar que técnicamente va a llevar adelante esos desafíos de forma adecuada. Ahora después los resultados hay que verlos en la cancha y la confianza esa, que ese prejuicio positivo podía estar al principio, luego hay que evidentemente reforzarlo con resultados concretos. La confianza técnica se gana y se pierde a través de los resultados concretos. Yo agregaría lo que dice Raúl, sobre todo en este tema de modo virtual, que una manera de ganarse la confianza técnica es con encargos concretos. De una reunión salen cosas a veces bien pequeñas, como hoy alguien sabe cómo se puede usar esto, y alguien dice, mira, yo sé cómo hacerlo, y déjenmelo, yo mañana les hago esto. O de encargarle a alguien, oye, mira, tenemos que contactar a 3, 4 personas y hay que conseguirse los correos electrónicos, por decir algo. Y la persona dice, ya, ok, yo me encargo de esto porque yo esta parte la conozco. O en temas logísticos, dependiendo de los desafíos, pero siempre aparecen un montón de tareas que son súper técnicas y hay gente que está en capacidad de hacerlo y esos pequeños encargos pueden hacer que la confianza técnica en esa persona vaya aumentando. Yo también pensaba que en esto del prejuicio positivo, puede haber un prejuicio en relación a cuál es el conocimiento teórico que yo tengo y otra cosa como el conocimiento práctico, ¿no? O concreto técnico. Entonces, muchas veces, digamos, en lo que nos equivocamos cuando hacemos incluso delegación de alguna función, es que suponemos que, como decía Raúl, el ingeniero sabe, ¿no? Y bueno, y depende, digamos, de cuál es su práctica para saber, digamos, si sabe en concreto, ¿no? Y no solamente en lo teórico. Y creo que muchas veces sí. se da estas profecías autocumplidas, que uno dice, si es bueno para una cosa, es bueno para todo, pero si es malo para eso, es malo para todo, ¿no? Entonces, es muy bueno el punto que hace El Rosita. efecto halo. Pero también, tomando lo que dicen ustedes y lo que decía Raúl, es importante distinguir el estado de la relación, es decir, si es una relación que está comenzando, donde yo no he podido todavía ver si tú eres bueno o no eres bueno, si eres capaz de cumplir y de hacer la tarea o no,
ahí toda esa información que yo obtengo de tus conocimientos, de tu experiencia, de tu reputación, de alguna manera, cómo te veo, va a ser tremendamente importante para que yo decida darte una tarea, y confiar en darte esa tarea técnica. Después, cuando la relación ya estaba más avanzada, tu capacidad de cumplir es la que me va a ir dando esa información técnica. Cierto. Vamos a la siguiente pregunta. La mayor presión la están recibiendo los mismos líderes, dice ahora, en esta nueva situación. ¿Qué apoyo hay que darles a ellos para que desarrollen un buen trabajo con el equipo que dirigen? Si quieren parto yo. No, mira, yo voy a hacer sobre un tema particular que se puede ayudar mucho a los líderes, especialmente en este tiempo que el líder no está físicamente acompañado, se siente especialmente lo que es la soledad del decisor muchas veces. Y a muchos les está tocando además tomar decisiones realmente duras en la soledad de su oficina, de su casa, o por lo menos acompañado a través de modo virtual. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo me voy a referir para ayudar a los líderes en este momento de soledad para sobrellevar mejor esto de la soledad del decisor, y que puedan tomar mejores decisiones. Y voy a referirme a dos cosas. Una es bastante obvia, que es su capacidad de formar equipo, ¿vale? Porque si bien él es el líder decide él, pero no tiene por qué decidir aislado o solo. Escuchar al equipo, tener un equipo, pedir opinión, ayuda muchísimo al líder en estos momentos. Y otra cosa que ayuda, dos cosas más que ayudan mucho. Una es el líder que se prepare bien, que estudie a fondo la situación en la que está metido, que le busque él junto al resto del equipo hacer un muy buen diagnóstico, unos muy buenos escenarios, analizar el problema de verdad a fondo antes de tomar la decisión, porque muchas veces o nos ahogamos en un vaso de agua o tomamos decisiones pensando que son triviales y luego tienen unas consecuencias verdaderamente importantes que pasamos por alto, y no descuidar nunca también la preparación, el estudio. El líder tiene que ser alguien bien formado, y es un error bastante frecuente, lamentablemente, que líderes se meten en responsabilidades que les quedan grandes, se meten a liderar equipos cuando en realidad no tienen las condiciones para liderar. Entonces, hay que saber también a qué toros entrarle y a qué toros no entrarle, porque hay veces que el líder es el peor enemigo de sí mismo cuando se quiere tirar a nadar en aguas donde no hace pie. Pero complementando lo tuyo, Raúl, yo quería decir dos cosas. Una, como que el líder tiene que saber comunicar y prepararse y ver los escenarios, pero también tener la capacidad de decir, en el mundo tan incierto que estamos viviendo hoy, que han pasado distintos eventos, tiene que saber decir, vamos a tomar esta decisión con la información disponible, y que si después tengo que rehacer esa decisión, en el fondo, o cambiarla, porque cambiaron el escenario, también tiene que tener la humildad de decir, ¿sabes qué? Cambió el escenario y ahora tengo que tomar otras decisiones. Y yo creo también en el apoyo al líder ahora, en la soledad que tú hablaste al principio, en la emocionalidad, en el manejo de emociones. Ahora la competencia interpersonal y personal del manejo de las emociones es mucho más importante, porque el líder está súper estresado, porque tiene que llevar adelante el negocio, contener a su equipo, pero por otro lado, el efecto del líder sobre la incertidumbre de sus colaboradores es brutal. O sea, en el fondo, el estrés como disminuye cuando el líder apoya a su equipo, entonces tiene que también saber contener, y ahí es el manejo de emoción propio y también el manejo de las emociones de los demás. Ahora yo creo que el tema de la emoción propia, digamos, probablemente sea el punto más crítico, ¿eh? Es decir, realmente si la persona se sobrepasa a sí misma, estamos mal, digamos, ¿no? Porque ninguna capacidad entonces de transmitir tranquilidad, buena onda, etcétera. Y eso también implica una seguridad en sí mismo que, bueno, que no se construye en un día, ¿eh? Es decir, estamos aquí hablando de una situación en que no necesariamente todos los actuales líderes o jefes van a tener todas estas competencias, ¿eh? Entonces, pensar, digamos, que la seguridad en uno es la que te puede permitir decir algunas cosas como lo que tú decías de la humildad para decir, necesito cambiar la decisión, porque
tomé la decisión en otro minuto, porque no escuché lo que ustedes me dijeron, porque no tomé en cuenta todas las variables, ¿no? Y para decir todo ese tipo de cosas uno tiene que estar muy seguro de sí. Sí, es complicado el tema porque corremos el riesgo de llegar de nuevo a esta imagen de que el líder tiene que ser una persona superior que tiene que tener capacidad de resolverlo todo, y no lo es. Y yendo como a lo que preguntaban específicamente, ¿qué apoyo le podemos dar a ellos, verdad? Y muchas veces esa soledad que hablaba Raúl, no tienen con quién conversar realmente los problemas y las decisiones que tienen que tomar. Ahí muchas veces el tener a alguien, el tener un coach o tener a alguien de mucha confianza, mentor muchas veces. El que pueda conversar esto, discutir esto, reflexionar acerca de estas decisiones difíciles que estoy haciendo, puede ayudar a este líder. Yo tenía, Álvaro, por el mismo camino tuyo, tenía ideas bien concretas. Uno es que hay una serie de iniciativas de pares, que no son pares de la organización, sino que hay mucha gente que está en la misma posición del líder, que puede ser un grupo de amigos, pueden ser compañeros del colegio o algo, que están en posiciones similares y que están viviendo lo mismo, y que el líder puede usarlos como referencia para no estar tan solo. Y después la idea era tener un buen confidente también, ¿no? Alguien a quien poder descargarle los sustos, los miedos, que no sea alguien dentro de la organización para no contaminarla. También es una manera práctica cómo se puede apoyar el líder. Y el último punto que quería agregar yo como súper concreto es que hoy día hay un montón de herramientas disponibles en la web, en cursos abiertos, donde precisamente se tratan estos temas y donde el líder puede buscar harta información, ejemplos, consejos, y prepararse un poco mejor emocionalmente para enfrentar sus desafíos. Sí, yo querría, chiquitito, digamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Rafael y Álvaro y María José y Raúl y todos, ¿no? Pero decir que yo creo que efectivamente los pares pueden ser súper ayuda, pero el líder tiene que aprender a pedir, ¿no? Si no aprende a pedir, no pasa nada. Entonces, quizá, digamos, lo que más podemos hacer todos nosotros por los líderes es decirles, a ver, bájate de tu sillón o de tu trono y pregunta, pide, ¿eh? Porque probablemente tu equipo, otras personas, tus amigos, etcétera, te pueden ayudar. Y las herramientas que tú decías también, Rafa, en relación a todo lo virtual que hoy día hay, o los cursos, digamos, que en este minuto están dando las universidades, incluidos nosotros. Es cierto. Hay que hacerse propaganda, ¿no? Sí, no, es cierto. La siguiente pregunta tiene que ver con un modelo que yo usé en mi charla, que lo llamé en partes, que es un modelo sobre diseño del trabajo, sobre qué elementos tiene que tener el trabajo para hacer un trabajo que favorezca la motivación interna, ¿no? Y partes hablaba de propósito, autonomía, relaciones, uso y desarrollo del talento, que sea estimulante y que el nivel de estrés sea tolerable. Decía, ¿tienen todos los cargos la posibilidad de aplicar estas partes? Todos los cargos, todos los puestos, ¿verdad? Porque a mí es una pregunta que me han hecho muchas veces. Hay un profe del ESE que siempre me pregunta, ¿pero cómo aplico esto al bombero de la estación de servicio? ¿O cómo aplico esto al basurero, verdad? Y la verdad es que sí, el modelo es totalmente aplicable a todos los puestos. Probablemente el nivel final de partes o de algunas de las partes, como de autonomía que va a tener un puesto u otro, no va a ser el mismo. Pero la pregunta siempre es, ¿puedo agregarle más autonomía a este puesto? Uno de los casos que han estado más estudiados es de los call centers, que es uno de los trabajos más estresantes porque tienen muy poco control, tienen muy poca autonomía, pueden decidir muy poco sobre lo que hacen. Y además resuelven muy poco y terminan siendo muy poco efectivos muchas veces, ¿no? Y cuando logras darle autonomía, que para darle autonomía a alguien que trabaja en call center también le tienes que dar preparación, o sea, tiene que ir a la parte de aprendizaje y desarrollo del talento, y empiezan a mezclarse estas partes, y tiene que estar haciendo algo que le haga sentido y que ve que puede aportar valor, y cuando tiene autonomía y puede resolver, se siente mucho mejor y genera mucho menos estrés. Y además, yo creo que todos hemos vivido también la experiencia de consumidor de un call center. ¿Qué diferencia hay cuando uno llama y alguien es capaz de resolverte algo
que de pasarte por el guión 20 veces y terminar igual como estaba, ¿verdad? Entonces pasa con todos los puestos el pensar en estas partes, cómo puedo a partir de este modelo hacerlo, que tenga sentido o más sentido, que le dé más autonomía, que use y desarrolle más su talento, que genere relaciones que le entreguen y no le quiten, que sea estimulante y que a la vez tenga un nivel de estrés que sea tolerable. A mí fíjate que el ejemplo que acabas de dar, Álvaro, me parece genial, porque creo que muestra totalmente cómo se van imbrincando cada una de las partes, ¿no? Que si uno lo piensa, por ejemplo, para alguien que recoge la basura o qué sé yo, también, digamos, es como que se concretiza cada una de estas partes, y te hace mucho más fácil pensar cómo aplicarlo. Sí, me gusta el ejemplo del recolector de basura porque yo creo que en estos días de pandemia nos hemos dado cuenta de la importancia de ese trabajo y del propósito que cumple ese trabajo, Sí. Y lo hemos empezado a apreciar, que es un trabajo muy poco apreciado muchas veces. Sí. Otra pregunta que tiene que ver también con este modelo es ¿qué estado de madurez ven que estos temas tienen en las empresas en Chile? Yo creo que ahí todos podemos aportar desde nuestra experiencia con empresas en Chile. Parto yo, si quieren, que la verdad que en Chile no estamos tan distantes del resto del mundo. Hay investigaciones en todo el mundo que muestran que, en general, cuando tenemos que diseñar trabajos, tenemos tendencia a diseñar trabajos mecanicistas, ¿verdad? Donde cada elemento del trabajo se divide a su más simple expresión, siempre pensando en la eficiencia, y no nos damos cuenta que esa eficiencia es una eficiencia irreal, porque no toma en cuenta la motivación de las personas. Consideramos a las personas como si fueran un recurso igual que todos los demás, ¿verdad? Que tienen una cierta capacidad y que si lo ponemos ahí va a funcionar en esa capacidad. Y la verdad es que la capacidad de las personas depende muy fuertemente de la motivación. Entonces, lo que nos damos cuenta es que si hacemos trabajos que son más ricos, las personas pueden dar mucho más y esa capacidad explota y por lo tanto su desempeño también. Entonces, en Chile la verdad es que se piensa muy poco acerca del diseño del trabajo. A pesar que es un modelo que sus orígenes vienen de los años 70, no es algo que tengamos muy presente y que tengan muy presente los departamentos de recursos humanos, por ejemplo. Pero la buena noticia es que cada vez más está tomando interés el cómo hacer esto, el no solo decir que la gente esté motivada depende del sistema de incentivos y del Departamento de Recursos Humanos, sino que también depende mucho del jefe y de cómo diseña el trabajo, qué oportunidades le da a la persona en su trabajo para que aumente su motivación. Entonces yo creo que todavía hay mucho camino por hacer. Si me permites, Álvaro, apuntando a lo que tú decías, es bastante evidente que aquí en Chile tenemos un rezago frente especialmente a los demás países de la OCDE en cuanto a lo que es el diseño, el enriquecimiento de los puestos de trabajo. Los estudios y las investigaciones son bastante unánimes en definir eso. Y más allá de la motivación que tú mencionas, también eso se ve en los diferenciales de productividad. Uno analiza la productividad por industria de Chile frente a cualquier país de la OCDE y nuestra productividad es mala, a pesar de que el trabajador tenga la misma capacitación, utilice las mismas herramientas, se le dé el mismo instrumental o lo que fuera, la productividad chilena es notoriamente por debajo del promedio de la OCDE. Entonces, creo que en gran medida eso se explica no tanto en las diferencias tecnológicas, que pueden haber pero serán menores, no tanto en las diferencias de los costos de infraestructura o vaya uno a saber de qué, sino en la forma en que se gestionan los equipos, en la forma en que se lideran esos equipos humanos, y eso apunta en gran medida a lo que mencionabas tú, Álvaro. Yo creo que esto en definitiva no es algo que se quede en la pura emocionalidad o en la pura motivación interna y satisfacción personal de los trabajadores, sino que tiene un correlato directo en la productividad y en los resultados de la empresa. Entonces, es una pena que estemos en esta situación. A mí también me gustaría complementar.
Como puedo complementar un poquito, es que además yo creo que esta es una súper oportunidad, aunque tengo un sonido de batería, no sé si se escucha muy fuerte atrás, una oportunidad importante, porque según los ministerios, según los datos que reporta el Ministerio del Trabajo, en Chile solo teletrabajaban 1,5% de los trabajos. Entonces, este liderazgo en modo virtual ha acelerado muchísimo este proceso. Entonces, yo creo que esto abre una oportunidad de aprendizaje brutal, porque estamos teniendo que aprender con acelerador. Entonces, todo lo que hemos estado hablando acá es súper relevante para los líderes, porque antes no habían tenido que hacerlo y ahora van a tener que hacerlo porque el trabajo en el fondo está cambiando de forma más rápida. Y entonces yo creo que es una tremenda oportunidad. Oye, la última pregunta tiene que ver con esto y con lo que hablábamos antes de la confianza. Dice, recomendaciones para lidiar con el control en organizaciones verticales. Ni más ni menos. Sí, ahí voy a partir contestando yo esta. Yo creo que una de las cosas que hay que reconocer es que en situaciones extraordinarias todos los sistemas de control cambian. De alguna manera se rebaraja el naipe y habría que hablar, ¿no es cierto?, de que efectivamente las estructuras formales de las empresas, si no son capaces de adaptarse a situaciones particulares como la que estamos viviendo hoy y se rigidizan, como diría Peter Drucker, se van a entrampar en su propia burocracia y no van a poder salir adelante. Entonces, reconocer que cuando hay una situación excepcional, las estructuras formales tienden a irse mucho más al fondo y aparecen como figuras las estructuras que son más informales. Claramente, una de las cosas que naturalmente pasa es que se aplanan las organizaciones y se vuelven mucho más horizontales y menos verticales. Y ahí yo creo que hay una labor del líder de reconocer esto y no solo reconocerlo, sino que darle cauce a que la estructura formal hoy día pasa al fondo y la estructura informal empieza a tomar un rol mucho más protagónico para sortear la excepcionalidad del momento. Yo creo que... Quería hacer una diferencia entre esto que pasa a nivel más presencial, es decir, yo creo que a nivel presencial efectivamente se aplana esto de la autoridad vertical. Hay probablemente más oportunidad o posibilidad de compartir con tu jefe. Sin embargo, en el trabajo, en el teletrabajo no pasa eso, por lo menos la experiencia que yo he tenido en este último tiempo, trabajando con gente, con grupos, digamos, de gerentes y subgerentes, y también de gente, digamos, de jefatura, se sienten terriblemente controlados, es decir, que los llaman 10 veces al día para ver dónde están, a qué hora, qué cosas, ¿no? Como que el control se pone en un control como horario, ¿no? Y de presencia, y no de cumplimiento de metas, ¿no? Y quizá eso efectivamente también tiene que ver con que los jefes no saben qué pedir cuando las cosas están hechas en teletrabajo. Entonces, creo que sí importa hacer una diferencia en esto de cómo se maneja el liderazgo en presencial y en teletrabajo. No, y complementando lo que dices tú, Rosita, que también veo acá justo todo lo que vio Raúl en su presentación del desarrollo de confianza, acá simplemente no puedes controlarlo todo, porque la persona no está físicamente presente contigo en el mismo lugar de trabajo. Entonces el desarrollo de confianza en el equipo se vuelve fundamental. Y lo otro es tener claro qué le vas a pedir. En general yo creo que hay un tema súper fuerte de medir por presentismo en vez de por productividad. Y ahora en estas condiciones tienes que medir por productividad, pero ahí tienes que tener claro qué cosas vas a medir. Y eso no en todos los puestos de trabajo está desarrollado y no en todas las empresas. Entonces hay una súper oportunidad de primero desarrollar confianza y segundo trabajar lo que sea Raúl antes, en trabajar en nuestra productividad mucho más que en los horarios. Si me permites, Cote, tú hablabas de cómo esta coyuntura ha acelerado un proceso que ya venía de antes, que es el teletrabajo. Todo lo que tiene que ver con la transformación digital al interior de las organizaciones, en esta coyuntura se ha acelerado muchísimo el teletrabajo, la automatización, y uno lo que está viendo es que en organizaciones
verticales, como dice la pregunta, donde la burocracia y el control son muy pesadas, estas organizaciones van a sufrir mucho porque el control lo va a empezar a hacer la inteligencia artificial, el algoritmo, el sistema, y los líderes que hacían ese control literalmente se van a quedar sin pega. Entonces va a haber un golpe durísimo en los líderes de organizaciones burocráticas que van a quedarse sin nada que controlar, porque el control lo va a hacer un sistema cuantitativo. Si es cuantificable, lo puede controlar un sistema. En cambio, en las organizaciones, como decía Rosita, donde el liderazgo está mucho más distribuido, donde son mucho más horizontales, donde los líderes pasan más tiempo generando confianza y generando interacción que controlando cantidades y llenando Excel, van a tener muchísimo más capacidad de flexibilizar y de adaptarse a la nueva coyuntura. Hace un par de años con Rafael hicimos en el entorno de la cátedra una investigación de cómo invertían el tiempo la alta dirección en Chile, y era notorio ver cómo más del 60% del tiempo se pasan en actividades cuantitativas y de control. Entonces nosotros decíamos, se van a quedar sin pega muchos directivos en la medida que este proceso de transformación digital entre fuerte en las empresas. Estábamos tranquilos porque estaba entrando despacio. Yo creo que ahora más de uno debería ponerse muy nervioso. Y complementando lo que dice Raúl y lo que decía la Cote y los demás, en este proceso de transformación, porque al final esto que estamos viviendo en la pandemia es un paréntesis un poquito, pero es parte de un proceso de transformación que se ha visto acelerado. Ya se hace difícil controlar por presentismo, ¿verdad? Porque no estamos presentes, pero también se hace difícil controlar por objetivos, porque tampoco sabemos qué objetivos pedir. O sea, claramente en esta situación lo que habíamos pensado que íbamos a hacer no lo vamos a hacer, estamos haciendo otras cosas, y después, cuando salgamos de esto, también va a pasar que porque esta transformación digital lo que nos muestra es que es muy difícil prever lo que vamos a estar haciendo en un tiempo más. Entonces, el desarrollo de confianza, como decía la Cote, es fundamental, y el lograr que cada persona ponga al máximo su talento al servicio de la organización y del propósito de la organización para aportar valor por donde hoy día ni se me ocurre por dónde vas a aportar valor, porque no lo sé, pero que tú tengas el máximo talento posible y que estés dispuesto a ponerlo en práctica para aportar valor va a ser lo fundamental. Y ese va a ser el gran rol de los líderes. Oye, agregando, solamente construyendo sobre esto, me gusta esa idea de que las cosas o se aceleran o se frenan más que estos cambios tan disruptivos, ¿no? Porque al final no tenemos que olvidarnos que todo depende también del ciclo de vida en el cual se encuentre la organización, el producto o algo así. Hay organizaciones que en este momento, todas las organizaciones digitales y por ejemplo todos los temas de delivery y cosas así, están teniendo un crecimiento enorme, y el desafío de ellos es precisamente formalizar la estructura y darle mayor control a esa estructura que hoy día está creciendo. Y hay otras compañías que están en un ciclo de vida distinto, que era de madurez, ¿no? Entonces el desafío a lo mejor es ralentizar el control y darle más posibilidad a las estructuras informales, como había dicho antes, pero claro, hay que analizar cuál es el ciclo de vida de mi empresa, en qué momento estoy, cuál es mi tamaño, hacer un buen diagnóstico de mi empresa y adecuar todas estas recomendaciones a lo que la empresa está viviendo en particular. Rafa, un buen ejemplo de esto, sin ir más lejos, es la propia Zoom, que hasta hace unas semanas era una empresa prácticamente desconocida, y ahora Zoom se ha vuelto una palabra de uso cotidiano en el mundo entero. Seguramente. Y los desafíos serán cómo formalizo esto, ¿no? ¿Cómo no se me escapa de la mano? Y han tenido que salir a la desesperada a consolidar sus sistemas, a reclutar gente, a una transformación gigantesca. Pero bueno, menos mal que lo han hecho. Pero eso hay que tener cuidado en ese proceso de formalización, que no sea un copy-paste de lo que era la organización tradicional, porque eso no les va a resultar. O sea, hay que buscar nuevas formas de formalizar, nuevas formas de mantener un cierto control, pero que no te mate la cultura de la organización, que no te mate la flexibilidad de esa organización. Muy bien. Bueno, después de todas estas respuestas, esperamos haberlas contestado. Ya nos conocen, Rosita Aguirre, Raúl Lagomersino,
Rafael Mis, Álvaro Espejo, María José Bot, somos profesores de Dirección de Personas del ESE y seguimos investigando muchísimo sobre este tema para seguir aportando a toda esta transformación que está sucediendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.